Hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Sean todos muy bienvenidos a su canal favorito donde exploramos los dramas más apasionantes, las historias de amor más intensas y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Yo soy, y estoy muy emocionada de tenerlos una vez más aquí conmigo. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, celos, lágrimas y amores imposibles. Sí, así como lo oyen. Vamos a analizar esas series que nos han hecho sufrir, reír, y hasta gritarle a la pantalla por esos personajes que luchan contra viento y marea por un amor que parece inalcanzable. Preparen sus pañuelos, porque hoy vamos a hablar de esos dramas que nos tocan el corazón. Antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus series turcas favoritas. Y si les gusta el vídeo de hoy, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos que aman tanto como nosotros estas historias llenas de pasión. Así que sin más preámbulos, empecemos. Nuestro título de hoy es ***Hande y Kerem Melisa explota celos, lágrimas y un amor imposible, ***. Comencemos hablando de Sen Kalkapm, protagonizada por la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Esta serie, que combina comedia romántica con drama, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que odia a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Pero como suele suceder en las series turcas, el destino tiene otros planes para ellos. La trama se complica cuando, por una serie de eventos desafortunados, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo se transforma en un juego de seducción, desafíos y, por supuesto, celos. La dinámica entre ambos es inicialmente tensa, llena de sarcasmo y choques de personalidades. Serkan, un workaholic inflexible, choca constantemente con el espíritu libre y soñador de Eda. A medida que avanzan en su falso compromiso, las barreras comienzan a caer. ¿Por qué encaja Sen Kalkapm en nuestro tema de hoy? Bueno, la relación entre Eda y Serkan está plagada de celos, especialmente por parte de Serkan. Su incapacidad para expresar sus sentimientos y su control obsesivo sobre Eda generan situaciones de tensión y desconfianza. Serkan, acostumbrado a tener el control en todos los aspectos de su vida, se siente desconcertado por la influencia de Eda. La ve como una amenaza para su orden y su sistema, pero al mismo tiempo, no puede evitar sentirse atraído por su calidez y espontaneidad. Además, la aparición de personajes como Selin, la exnovia de Serkan, interpretada por Melisa Dongel, añade aún más combustible a las llamas de los celos. Melisa Dongel, con su actuación magistral, interpreta a una Selin calculadora y dispuesta a todo para recuperar a Serkan, lo que desata una guerra de indirectas y confrontaciones con Eda. Selin es la personificación de la elegancia y la sofisticación, y representa todo lo que Eda no es. Su presencia constante pone a prueba la incipiente relación entre Eda y Serkan, sembrando dudas e inseguridades en ambos. Las lágrimas, por supuesto, no faltan. Eda, con su corazón vulnerable, sufre las inseguridades de Serkan y las maquinaciones de Selin. Se siente constantemente presionada a probar su valía, a demostrar que es digna del amor de Serkan. Las lágrimas de Eda son un reflejo de su frustración y su dolor, pero también de su determinación para luchar por lo que quiere. El amor entre Eda y Serkan a menudo se siente imposible debido a sus personalidades opuestas, sus miedos y las constantes interferencias externas. La sombra del pasado de Serkan, marcado por una tragedia familiar, también dificulta su capacidad para comprometerse plenamente. Sin embargo, su química innegable y su creciente conexión los mantienen unidos, a pesar de todos los obstáculos. La fuerza de su conexión radica en su capacidad para complementarse mutuamente. Eda le enseña a Serkan a ser más humano y a conectar con sus emociones, mientras que Serkan le proporciona a Eda estabilidad y un sentido de propósito. Un dato interesante sobre esta serie es que la relación entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real, lo que la hizo aún más especial para los fans. La autenticidad de su relación se reflejó en la química que transmitían en pantalla, convirtiendo a Sen Kalkapm en un fenómeno global. Su historia de amor inspiró a muchos fans a creer en la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Ahora, cambiemos de rumbo y hablemos de Aşk Memnu, un clásico indiscutible de la televisión turca. Esta serie, basada en una novela,
es un drama intenso que explora las complejidades del amor, el deseo y la traición. Es una adaptación moderna del clásico de la literatura turca que ha capturado la atención de generaciones. Aşk Memnu nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Lo que Biter busca en este matrimonio es escapar de su madre, Firdevs, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero. Biter se siente atrapada por las expectativas sociales y las constantes comparaciones con su difunta hermana, la anterior esposa de Adnan. Anhela una vida llena de lujos y reconocimiento, y ve en Adnan la oportunidad de escapar de su pasado. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino atractivo y mujeriego de Adnan. Belul es un joven carismático y libertino que disfruta de la vida sin compromisos. Su despreocupación y su encanto natural atraen irresistiblemente a Biter, quien se siente sofocada en su matrimonio. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e irresistible. Comienzan una aventura apasionada y secreta, poniendo en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y destruyendo la confianza de todos a su alrededor. Su relación es un torbellino de deseo y culpa, alimentado por la prohibición y el miedo a ser descubiertos. En Aşk Memnu, los celos juegan un papel fundamental. Biter es consumida por los celos de cualquier mujer que se acerque a Belul. Su inseguridad y su necesidad de control la llevan a tomar decisiones drásticas que tienen consecuencias devastadoras. La obsesión de Biter por Belul la consume por completo, llevándola a perder el control de su vida y a tomar decisiones impulsivas. Además, la relación prohibida entre Biter y Belul está constantemente amenazada por la posibilidad de ser descubierta, lo que genera un ambiente de tensión y paranoia. El miedo a ser expuestos los obliga a vivir en constante secreto y a tomar riesgos cada vez mayores. La paranoia de Biter la lleva a desconfiar de todos a su alrededor, incluso de sus amigos más cercanos. Las lágrimas, por supuesto, son una constante en esta serie. Biter llora por su amor imposible, por su culpa y por su desesperación. Su arrepentimiento y su dolor se intensifican a medida que se da cuenta del daño que está causando a las personas que la rodean. Las lágrimas de Biter son un reflejo de su tormento interno y de la lucha entre su deseo y su conciencia. El amor entre Biter y Belul es, por definición, imposible. Está prohibido por las convenciones sociales, por la moral y por la lealtad a la familia. Su relación es un torbellino de pasión y autodestrucción que inevitablemente conduce a la tragedia. La imposibilidad de su amor los consume por completo, llevándolos a tomar decisiones desesperadas con consecuencias devastadoras. Un dato curioso sobre Aşk Memnu es que su final generó una gran controversia en Turquía. Muchos espectadores consideraron que el desenlace era demasiado drástico y criticaron la forma en que se representó la historia de Biter. A pesar de la controversia, la serie sigue siendo un referente de la televisión turca y un ejemplo de cómo explorar los temas del amor prohibido y la traición de una manera intensa y conmovedora. El impacto cultural de Aşk Memnu ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un tema recurrente de conversación y análisis. Siguiendo con los dramas que nos hacen sufrir, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda. Esta serie, ganadora de un premio Emmy internacional, es una historia de amor trágica que explora los obstáculos sociales y las ambiciones familiares que separan a dos almas gemelas. Es un relato épico de amor, pérdida y venganza que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Kara Sevda nos presenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una joven artista de familia adinerada. Se enamoran perdidamente, pero su relación se ve truncada por las presiones familiares y las diferencias sociales. La brecha entre sus mundos se vuelve cada vez más insalvable, obligándolos a tomar decisiones desgarradoras. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y obsesionado con ella, para salvar a su familia de la ruina económica. El matrimonio de Nihan es un sacrificio por amor a su familia, pero la condena a una vida de infelicidad y represión. Emir es un hombre cruel y manipulador que utiliza su poder para controlar a Nihan y mantenerla a su lado. Kemal, destrozado por la decisión de Nihan, se va a trabajar a una mina de carbón y se convierte en un hombre rico y poderoso. Años después, regresa a Estambul en busca de venganza y para recuperar a Nihan. El regreso de Kemal marca el inicio de una guerra sin cuartel contra Emir, en la que no hay reglas ni límites. En Kara Sevda, los celos son un arma utilizada por Emir para manipular a Nihan y mantenerla a su lado.
Emir es un hombre posesivo y controlador que no tolera que Nian ame a otro hombre. Sus celos lo llevan a cometer actos terribles para separar a Kemal y Nian. La obsesión de Emir por Nian lo consume por completo, llevándolo a tomar decisiones irracionales y a cometer actos de violencia. Las lágrimas, por supuesto, son una constante en esta serie. Nian llora por su amor perdido, por su matrimonio infeliz y por la imposibilidad de estar con Kemal. Kemal llora por su amor no correspondido, por la injusticia social y por la crueldad del destino. Las lágrimas de ambos protagonistas son un reflejo de su dolor y su desesperación. El amor entre Kemal y Nian se siente imposible debido a las barreras sociales, las ambiciones familiares y la obsesión de Emir. Sin embargo, su amor es tan fuerte que trasciende todas las adversidades. La serie explora la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Su amor es un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad y desesperación. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este premio la catapultó a la fama mundial y la convirtió en un referente de la televisión turca. El éxito de Kara Sevda allanó el camino para que otras series turcas alcanzaran el reconocimiento internacional. Ahora, para darle un giro un poco más ligero, aunque igualmente lleno de emociones, hablemos de Kiral Kask. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve envuelta en un juego peligroso cuando acepta una oferta para enamorar y casarse con Umer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos. Defne necesita dinero para salvar a su familia de una deuda, y acepta la propuesta de Neriman Ipliki, la tía de Umer, quien está desesperada por casar a su sobrino con una mujer de su elección. La desesperación de Defne la lleva a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Se ve obligada a vivir una doble vida, ocultando la verdad a Umer y a su familia. Lo que Defne no sabe es que Umer es un hombre complejo y sensible que busca el amor verdadero, no un matrimonio por conveniencia. Umer es un hombre solitario y reservado que ha construido una coraza para protegerse del mundo exterior. Su búsqueda del amor verdadero lo lleva a desconfiar de las intenciones de las personas que lo rodean. En Kiral Kask, los celos se manifiestan de una manera más cómica, pero no por ello menos intensa. Defne siente celos de las mujeres que rodean a Umer, especialmente de Iso, su socia y amiga cercana. Umer, por su parte, siente celos de cualquier hombre que se acerque a Defne. Los celos de Defne y Umer son una prueba constante de su amor y su inseguridad. Las lágrimas también tienen su espacio en esta serie, aunque generalmente están relacionadas con la culpa de Defne por engañar a Umer y con el miedo de perderlo. La culpa de Defne la consume por completo, llevándola a cuestionar sus propias acciones y a temer las consecuencias de su engaño. El amor entre Defne y Umer se siente imposible al principio debido al engaño en el que se basa su relación. Sin embargo, a medida que se conocen, se enamoran de verdad y luchan por superar los obstáculos que se interponen en su camino. Su amor es un ejemplo de cómo la honestidad y la confianza son fundamentales para construir una relación duradera. Un dato curioso sobre Kiral Kask es que su banda sonora es una de las más populares de la televisión turca. Las canciones de la serie se convirtieron en éxitos de ventas y contribuyeron al éxito de la serie. La banda sonora de Kiral Kask se convirtió en un símbolo de la serie, evocando las emociones y los momentos clave de la historia. Por último, quisiera mencionar Yasak Elma. Esta serie, aunque con un toque más de intriga y ambición, también explora las complejidades del amor, los celos y la traición. Es una serie llena de giros inesperados, alianzas cambiantes y personajes con motivaciones ocultas. Yasak Elma sigue las vidas de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, que toman caminos muy diferentes para alcanzar sus sueños. Yildiz sueña con una vida de lujo y poder, y se casa con Ali Tarbun, un rico y poderoso empresario. La ambición de Yildiz la lleva a tomar decisiones arriesgadas y a comprometer sus principios. Zeynep, por su parte, es una mujer honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. Su búsqueda del amor verdadero la lleva a enfrentarse a desafíos y a cuestionar sus propias creencias. La vida de Yildiz en la mansión Argun está llena de intrigas, rivalidades y celos. Ella tiene que luchar contra Ende, la ex esposa de Alit, y contra otras mujeres que quieren ocupar su lugar. Los celos son una constante en esta serie, y Yildiz se ve envuelta en una red de mentiras y traiciones para proteger su posición. Las lágrimas, por supuesto, también están presentes, especialmente cuando Yildiz se da cuenta de que su matrimonio no es lo que esperaba.
El desengaño de Yildiz la lleva a cuestionar sus propias motivaciones y a buscar un nuevo camino en su vida. El amor en Yasak Elma a menudo se siente imposible debido a las ambiciones personales y a las diferencias de clase. Los personajes luchan por encontrar la felicidad en un mundo lleno de codicia y superficialidad. La serie explora la idea de que el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Un dato interesante sobre Yasak Elma es que ha sido elogiada por su guión ingenioso y por sus personajes complejos y bien desarrollados. La serie ha mantenido a los espectadores enganchados durante varias temporadas con sus giros inesperados y sus tramas intrigantes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que nos han hecho sentir, reír y llorar. Hemos explorado historias de amor imposibles, celos destructivos y lágrimas de desesperación. Pero también hemos visto ejemplos de amor verdadero que supera todas las adversidades. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál les ha hecho llorar más? ¿Qué otros dramas turcos creen que encajan en nuestro tema de hoy? No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y hasta la próxima.